Probablemente es uno de los líderes más difíciles de comprender, en parte porque se ha aislado del mundo exterior. Está loco, más loco que una cabra. Es muy calculador y perspicaz, y un buen estratega. Su sistema de gobierno es brutal para muchos de sus ciudadanos. Las armas nucleares son el as de Kim Jong-il. Corea del Norte, Kim Jong-il. Corea del Norte es el país más aislado del mundo, enigmático y cerrado. En gran parte el responsable del estricto aislamiento del pueblo es su líder, Kim Jong-il. No hay otra sociedad tan cerrada y controlada como la de Corea del Norte. No se permite que la población viaje fuera del país. No se permite que el pueblo tenga libertad de movimientos. La televisión y la radio coreana son las únicas que se ven en el país. Y todo lo bueno que ocurre en nombre del líder. Pero en los últimos años también ha llamado la atención internacional por la continua amenaza de las armas nucleares. Por lo menos tienen un arma nuclear porque la explosionaron. Sospechamos que tienen un programa multifacético. No debemos subestimar a Kim Jong-il. Creo que no es un hombre irracional, no está loco, no es tonto. Es una persona inteligente y sabe qué quiere. Así es como subsisten los regímenes autoritarios, porque abusan arbitrariamente de su poder y aterrorizan al pueblo. Su imprevisibilidad es lo que los hace tan temibles. La verdadera capacidad nuclear y las intenciones de Corea del Norte son desconocidas, tanto si las tienen para su propia defensa contra los países vecinos o como muestra del poder de Kim Jong-il. Sus artefactos nucleares tienen al mundo en suspenso. Durante toda la vida de Kim Jong-il ha sido difícil filtrar los hechos verdaderos de la ficción. Los mitos empezaron el día que nació. Uno es la historia de la propaganda oficial de Corea del Norte, que dice que nació el 16 de febrero de 1942 en un campamento secreto de los revolucionarios dirigido por su padre, situado a los pies de la montaña sagrada de Paektu, en la frontera entre Corea del Norte y China. En el cielo apareció un arco iris doble y las flores florecieron en pleno invierno para anunciar el nacimiento del próximo gran líder de Corea del Norte. Sabemos que nació en una casucha en la Unión Soviética, mientras su familia estaba bajo la protección del Soviet. Es un hombre rodeado de un mito heroico, pero la realidad es muy distinta. En la época en la que nació Kim, en 1942, su padre, Kim Il-sung, era comandante del ejército soviético, entrenado por los rusos en Siberia para la guerra de guerrillas. La madre de Kim, Kim Jong-suk, era miembro del ejército de Kim Il-sung. No sabemos mucho de su juventud, excepto que aparentemente era una apasionada comunista, una buena esposa y que apoyaba a Kim Il-sung. Kim Il-sung pasó la mayor parte de su época de guerrillero en China, pero en el otoño de 1940 los japoneses empujaron a los guerrilleros hacia Rusia, al lejano oriente soviético, y así fue como Kim Il-sung terminó en Siberia y se convirtió en miembro del ejército soviético durante los 4 o 5 años que duró la guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos enviaron a Kim Il-sung y su familia a Corea. Rusia controlaba Corea del Norte y debido a su lealtad al ejército soviético, lo pusieron al frente del país. Instauró un gobierno rígido y totalitario y se convirtió en el gran líder, adorado y temido. Kim Il-sung fue el fundador de la República de Corea del Norte. Estaba bendecido tanto por los chinos como por los rusos. Era un gobernante muy carismático, gran estratega y una persona muy capaz. Era un hombre muy reverenciado por el pueblo de Corea del Norte. Lo veían como un libertador, una especie de George Washington de Corea del Norte, porque había luchado contra los japoneses, había liderado la guerrilla en Manchuria contra los japoneses. Era un político nato. En cuanto a su hijo, Kim Jong-il, se le relacionó con actos malévolos poco después de su nacimiento. Una terrorífica historia lo vincula a la muerte de su propio hermano,
que se ahogó a la edad de 2 años. Cuando cayeron al agua, él salió primero, y cuando su hermano intentó sacar la cabeza, lo empujó bajo el agua. Otro informe decía que reía mientras oía que su hermano hacía blub, blub, blub. Muchos de esos informes nos vienen filtrados a través de la inteligencia surcoreana. En esa época tenía un gran interés en mostrar una imagen negativa de él. Está claro que su hermano murió durante ese episodio. Y tanto si lo mató o si vio cómo ocurría, en cualquiera de los dos casos tuvo repercusiones muy negativas en su psiquis. Siguieron más situaciones dolorosas. En 1949, el mismo año en que su padre fue nombrado presidente del Partido Obrero Coreano, la madre del pequeño Kim murió repentinamente de parto. Su madre era una figura importante, alguien a quien quería y a quien había idealizado y engrandecido como madre de la revolución. Kim solo tenía 8 años cuando murió su madre, y su padre no se ocupaba de él. Kim Il-sung era una figura distante, obsesionado por consolidar su poder en Corea del Norte. Kim Jong-il creció en una situación familiar que le dio inseguridad desde el principio. Creció en una casa con una madrastra que quería que su hijo fuera el sucesor. Y en esa familia había mucha tensión. Luego estalló la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, Kim Il-sung invadió Corea del Sur. Su sueño era unir a los dos países bajo su control. Pero el ejército de Estados Unidos se unió a las fuerzas de Corea del Sur y China a las de Corea del Norte. De no ser por la intervención de los norteamericanos, Kim Il-sung podría haber conquistado muy fácilmente a Corea del Sur. La Guerra de Corea terminó 3 años después en punto muerto, con la pérdida de 3 millones de vidas humanas. Las dos Coreas quedaron divididas por una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38. Pero Kim Il-sung proclamó la victoria. Los aplastamos totalmente durante la Guerra de Corea. Usamos napalm por primera vez y sus ciudades quedaron prácticamente arrasadas. Fue reflejado en la propaganda oficial como una guerra para liberar el sur. Y era una victoria, porque los norteamericanos querían conquistar Corea del Norte, y los norcoreanos lo habían impedido. La verdad fue rehecha por el líder vencedor, en quien el pueblo confiaba incondicionalmente. Kim Il-sung irradiaba confianza política. Pero había consecuencias brutales para aquellos que lo cuestionaban. De hecho, antes de 1956, 3 años después del fin de la guerra, montó varios juicios abiertos a sus rivales y de entre ellos, en un par de casos, fueron ejecutados. Y desde ese momento en adelante, Kim Il-sung estableció un culto a su personalidad en Corea del Norte, como habían hecho Mao Zedong y José Stalin. Kim Jong-il pasó los años de la Guerra de Corea en China, pero a su regreso a Corea del Norte disfrutó de riquezas y privilegios desconocidos para la mayoría de norcoreanos. En muchos sentidos, Kim Jong-il estaba mimado. Era tratado con gran deferencia, casi como el hijo de un dios. Desde la adolescencia a Kim no le gustaba su físico. No tenía el buen aspecto de su padre. Era bajo y no muy atlético, pero vivía como un rey. Asistía a las mejores escuelas y luego a la Universidad de Kim Il-sung. Kim Jong-il tiene una personalidad muy diferente a la de su padre. Evidentemente, Kim Jong-il tiene una personalidad mucho más abierta. Nunca tuvo disciplina. Le trataban como a un príncipe y creía que siempre podía hacer lo que quisiera. Kim Jong-il no tiene el carisma de su padre, no tiene su presencia física. En la universidad, Kim Jong-il se enamoró de una joven profesora de literatura y se casó poco después. Conoció a la que sería su primera esposa en la Universidad de Kim Il-sung. Ese sería el matrimonio oficial. Por lo que yo sé, tiene 2 esposas no oficiales. Una de ellas era Sung Jae-rim, una estrella de cine norcoreana, y de esa unión nació un hijo, Kim Jong-nam, nacido en 1971. Nunca se ha sabido con certeza cuántas esposas o amantes tiene Kim Jong-il. Cuando se tituló en la Universidad Kim Il-sung en 1964,
Fue nombrado subdirector de propaganda y del departamento de agitación. Pero la pasión de Kim Jong-il estaba en otro lugar. En enero de 1970 se convirtió en el subdirector del departamento de arte y cultura. Eso es lo que realmente le gusta. Enseguida empezó a producir obras dramáticas, óperas y especialmente películas. El cine parece ser su verdadera pasión. Demostró tener un don artístico. Se le encargó la dirección de 5 óperas y escribió libros sobre ópera y cine. En su literatura se vislumbra su carácter dictatorial. Los capítulos de uno de sus libros sobre cine tienen títulos como El director es el comandante del grupo creativo y Sean leales al partido y demuéstrense a sí mismos que son dignos de la confianza que se deposita en ustedes. Kim Jong-il supervisaba cada película realizada en Corea del Norte y eso estaba más de acuerdo con su pasión, el cine. Su videoteca de vídeos domésticos contiene unas 20.000 películas, principalmente westerns. El Padrino, James Bond. La serie de Viernes 13 es una de las favoritas de Kim Jong-il. Es consciente del mundo exterior a través de las películas. Creo que las películas son una ventana por la que Kim Jong-il y quienes le rodean han aprendido mucho de lo que ocurre en el resto del mundo. Con las películas, Kim Jong-il podía reescribir la historia del país. Poco después, también intentaría escribir el guión para todo el mundo. Aunque la pasión de Kim Jong-il era el cine, su padre tenía otros planes para él. A principios de los 70, Kim Il-sung todavía era el gobernante absoluto de Corea del Norte. Con un ejército fuerte y, como se sabe ahora, con un interés cada vez mayor por las armas nucleares. Pero se evidenciaba que Kim Il-sung estaba preparando a su hijo como su futuro heredero. Todavía no era una figura pública. En 1974 aparecieron unos informes misteriosos en los medios de comunicación de Corea del Norte que se referían a un partido del centro. El partido del centro ha hecho esto, el partido del centro ha pedido tal cosa. Y quedó claro que el partido del centro era el joven Kim Jong-il. Kim Jong-il salió de la sombra de su padre y empezó a consolidar su propio poder. Destituyó a los viejos funcionarios políticos del partido, reemplazándolos por miembros más jóvenes leales a él. Kim Jong-il fue designado sucesor de su padre desde principios de los 70 y probablemente a partir de entonces fue representado como líder competente y muy capaz. Empezó a ocuparse de los asuntos cotidianos del gobierno de su padre, aunque Kim Il-sung seguía ostentando el poder. Una tarea importante sería el traspaso de la ideología de autosuficiencia de su padre. Esto es autogestión. Y el resultado es un gobierno que intenta terminar con cualquier dependencia de otra nación en la comunidad internacional, viéndolo como la mejor manera de asegurar su propia autonomía, su propia independencia y su propia soberanía. Pero eso era contrario a la realidad. Corea del Norte recibía muchos alimentos y ayuda económica de sus vecinos comunistas. Corea del Norte tiene unos tremendos problemas económicos. Durante la Guerra Fría recibió ayuda de Rusia y China. Es un país muy montañoso, con pocas tierras cultivables, y solo produce un 80% de sus necesidades. Pero ese tipo de temas domésticos no interesaban demasiado al joven heredero. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a rodar películas, particularmente las de naturaleza propagandística. Para llevar a cabo sus planes organizó una extraña aventura de película de espías. En 1978 ordenó el rapto de una de las estrellas de cine más famosas de Corea del Sur, Choi Yun-hee. Me obligaron a subir a un barco y me dijeron que me llevaban a Corea del Norte. En ese momento me desmayé por la conmoción. Y cuando me desperté estaba en un barco enorme. Grité histéricamente y les pregunté dónde me llevaban. Les dije que tenía una familia en Corea del Sur que dependía de mí. Y me respondieron que iba a reunirme con Kim Jong-il.
6 meses después, Kim Jong-il raptó a su marido, el director de cine Shin Sang-ok. No pude ver a mi esposa hasta los 6 meses de mi llegada. Pensé que había muerto. Quería que le ayudásemos a reactivar la industria del cine en Corea del Norte. No tuvimos más remedio que aceptar su proposición y trabajar para él y aparecer en las películas para ganarnos su confianza. Una de las películas que hicieron juntos fue Pulgasari, una historia de un héroe monstruoso de metal que lideraba al pueblo contra un ejército invasor. Kim pensaba que Shin podía ayudarle a producir películas que glorificaran al Partido Obrero Coreano. Me dieron dinero, me trataron bien y me permitieron viajar por el mundo siempre que quería, aunque con un guardaespaldas, y eso no es libertad. Durante la década de los 70, Kim Jong-il continuó adquiriendo poder. En 1980, durante el 6º Congreso del partido, fue ascendido de nivel dentro del partido. Ya solo su padre lo superaba. Así que en ese momento, en 1980, quedó claro que el heredero de Kim Il-sung sería Kim Jong-il. Y todo sucedió desde entonces. Produjo varias biografías, el país se inundó de propaganda sobre él y también la prensa extranjera publicó noticias sobre Corea del Norte. Kim Jong-il era representado como el amado líder. Se le describía como un mujeriego y un hombre que adoraba las fiestas en las que se consumían barriles de coñac. También se decía de él que era muy presumido. Medía solo 1,55 m. Consciente de su aspecto, Kim llevaba alzas de 10 centímetros y un peinado abultado para parecer más alto. Tiene un aspecto raro. Intenta ir a la última moda, pero a veces no lo consigue. El problema es que nadie se lo dice, nadie se atreve. Chae Young-hee y Shin Sang-ok escaparon de Corea del Norte 8 años después de ser raptados, pero el reinado de terror de Kim Jong-il acababa de empezar. Después de años de preparación para suceder a su padre, en los años 80, Kim Jong-il impuso su propio estilo de liderazgo, con importantes acciones de terrorismo internacional. Se cree que Kim fue quien ordenó el bombardeo de Rangún, Birmania, en 1983, donde murieron 17 funcionarios surcoreanos. El presidente de Corea del Sur, Chun Doo-hwan, se libró de la muerte por poco. El objetivo era desmoralizar a los surcoreanos, muy por delante de Corea del Norte económicamente y mucho más prominentes en la escena mundial. A Korean Airlines jet carrying 115 people on a flight from Iraq vanished today somewhere near Burma. Después, el 29 de noviembre de 1987, hubo otro acto terrorista. Se supone que él estaba tras el bombardeo de un vuelo de las aerolíneas coreanas que ocasionó la muerte de los 115 pasajeros de a bordo. Evidentemente, el motivo era afectar las Olimpiadas de Seúl de 1988. Todavía los tenemos en la lista de estados terroristas. Y en el pasado cometieron algunos actos terroristas horribles. Con la llegada de los 90, Kim Jong-il todavía vivía en el modelo dictatorial estalinista, con utensilios más peligrosos a su disposición. Incluso cuando adquirió más poder durante los últimos años de vida de su padre, Kim Jong-il siguió siendo un líder en la sombra. Un misterio. Como su padre era una figura pública, tal vez por eso ha intentado ser un poco más moderado, para distinguirse de su padre. Al resto del mundo, Kim Jong-il le parecía tan imponente como su padre. Gobierna un sistema brutal para muchos de sus ciudadanos. Y es uno de los peores, si no el peor de los ejemplos, de violaciones de los derechos humanos. En Corea del Norte, el poder es personal y absoluto. Kim Jong-il combinó amenazas con la calculada retirada de los diplomáticos para conseguir sus fines. Era hijo de su padre. Es una manera muy personalizada y personal de tomar decisiones, a menudo en el propio sitio. Kim Il-sung solía llamarlo orientación en el lugar, y Kim Jong-il hace lo mismo. Kim Jong-il ejercía un control total sobre los vastos ejércitos de Corea del Norte, cuando en 1991 fue nombrado presidente de la Comisión de la Defensa Nacional.
Los norcoreanos tienen una fuerza militar de más de 8 millones, incluyendo a los reservistas. Es un ejército enorme para un país del tamaño de Pensilvania. La mayoría de las tropas se entrenan para el combate a pocos kilómetros de Seúl, en la zona desmilitarizada de Corea. La tensión se palpa a lo largo de la frontera. Aunque al mundo exterior le parecía que Corea del Norte tenía unos ejércitos fuertes y era autosuficiente, su importante fuente de energía y alimentos desapareció casi de la noche a la mañana con el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Creo que tanto para Kim Jong-il como para su padre, la caída de la Unión Soviética fue crucial, porque suponía que ya no seguirían recibiendo las grandes cantidades de suministros de la Unión Soviética. Suelo referirme a Corea del Norte como un huérfano de la Guerra Fría, porque al finalizar, a principios de los 90, Rusia y China dejaron de subvencionar a Corea del Norte. Con el fin de la Guerra Fría, Kim Jong-il se dio cuenta de que no podía depender de sus antiguos aliados, China y Rusia, para que siguieran protegiéndoles del mundo occidental. Se renovó su interés por el desarrollo nuclear. El programa nuclear norcoreano ha estado ahí durante más de 20 años, pero empezó a ser importante desde que la Unión Soviética se derrumbó. Cuando Kim Jong-il se preparaba para asumir el control del país en 1994, Corea del Norte presentó el programa de armas nucleares. Para Estados Unidos, era una amenaza directa e inminente. The situation in Korea is serious, and we have responded in a serious way. Corea del Sur se preparaba para un devastador ataque del norte, y la administración Clinton ordenó al secretario de la Defensa, William Perry, que planeara la estrategia ante un ataque inesperado. Sigilosamente estábamos aumentando nuestras fuerzas en Corea del Sur, en la costa, y creo que estuvimos muy cerca de lo que habría sido un conflicto muy sangriento. Habríamos ganado, pero las bajas habrían sido enormes, incluyendo las norteamericanas. En junio de 1994, tanto Corea del Norte como Estados Unidos se negaban a claudicar, y el expresidente Jimmy Carter consiguió negociar un trato aceptable para ambos bandos. A cambio del combustible que tanto necesitaban para la calefacción y los reactores nucleares, utilizados exclusivamente para generar electricidad, Corea del Norte detuvo su programa de armas nucleares. Conseguimos que dejaran de producir cientos de armas nucleares por un tiempo. Los detuvimos. Lo paramos en seco casi sin ningún coste. Pero a esa seguirían otras muchas tensas y similares negociaciones. Solo un mes después de la solución de la crisis nuclear, el 8 de julio de 1994, moría Kim Il-sung, marcando el fin de una era. El país que había fundado vivió un gran duelo nacional durante semanas. Los coreanos reverenciaban a Kim Il-sung y cuando murió en 1994 no fingían, lloraban y se lamentaban. El pueblo había perdido el puntal psicológico y político del Estado de Corea del Norte, pero no veían a su hijo del mismo modo. La muerte de su padre fue muy importante para Kim Jong-il. Nunca asumió el papel de presidente de su padre. Kim Jong-il, conocido en el país como el amado líder, no asumió el título y la posición de su padre hasta casi 3 años después de su fallecimiento. Primero, tuvo que construir el culto a su personalidad. Su imagen y sus palabras están en todas partes. Debe de ser muy raro pasear por una ciudad y ver estatuas tuyas continuamente, o estatuas de tu padre, y que te llamen amado líder o gran líder, y que todo el mundo lleve tu imagen en la solapa. En las escuelas que visitamos, tuvimos un abrumador sentimiento del compromiso del pueblo con su líder. Las canciones que los niños cantaban en la escuela, los libros de texto, las coreografías de los gimnastas, todo giraba en torno a Kim Jong-il, Kim Il-sung y el patriotismo. Pero construir el culto a un líder que casi nunca había hablado en público fue un reto. Gloria a los oficiales y los soldados de la revolución. Se cree que este breve comentario fue el primero y uno de los pocos que hizo ante el público norcoreano. Kim Jong-il tenía mucho que superar, especialmente el fantasma de su padre.
Todavía hablan de que el espíritu de Kim Il-sung gobierna Corea del Norte como si fuera el presidente eterno del país y Kim Jong-il solo fuera una pálida sombra. Para situarse firmemente en su lugar como nuevo líder de Corea del Norte, Kim Jong-il inició otra campaña, esta vez para sí mismo. En 1982, el cumpleaños de Kim Jong-il se declara día festivo y en 1995 se convirtió en una fiesta nacional de 2 días. La capital, la ciudad de Pyongyang, es un testamento del poder político de Kim Jong-il y su padre, y un monumento al culto de su personalidad. Durante la Guerra de Corea, Pyongyang fue prácticamente reducida a escombros por los bombarderos norteamericanos y luego fue reconstruida como ciudad monumental, con avenidas tremendamente anchas, con muy poco tráfico y grandes edificios al estilo estalinista. Es muy comunista en lo que respecta a la Gran Plaza Mayor, donde se encuentra el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero lo que es evidente es que estás en una ciudad muy pobre. Para los pocos norteamericanos a quienes se les permitió visitarla, Pyongyang es obviamente un escenario. Vimos un hotel con cientos de pisos, pero estaba vacío. No funcionaba nada, ni los ascensores, ni el agua, nada. Estaba vacío, excepto los 3 primeros pisos. La creación de la magnífica ciudad de Pyongyang es una creación para perpetuar su identidad y su engaño. Una dura realidad se escondía tras la pompa y la fachada de la ciudad. Kim Jong-il ha mantenido a Corea del Norte en la ignorancia. El país es tan pobre que una fotografía tomada de noche por un satélite muestra que la luz no brilla como en Corea del Sur. En 1995, incluso cuando Kim Jong-il continuaba financiando al ejército, Corea del Norte sufría un duro desastre, una hambruna atroz que asoló al país y no dejó impasible a nadie. Vimos casos muy graves de desnutrición. Veías criaturas consumidas por la enfermedad, tan delgados que tenían la piel arrugada. Niños tan delgados que se les marcaban las costillas. Estaban lánguidos y apáticos, casi a punto de morir. En Corea del Norte han muerto de hambre unos 2 millones de personas. Y creo que fue debido al hecho de que la ayuda alimenticia procedente de la Unión Soviética ya no llegaba. He usado el término narcisismo maligno para designarlo, porque está atrapado en la grandiosa imagen de sí mismo que ha construido. No puede sentir empatía con el dolor o el sufrimiento de otros, incluyendo a su propio pueblo. A pesar de los esfuerzos de Kim Jong-il para que el pueblo ignorase las terribles condiciones, en 1999, el médico alemán Norbert Bollersen filmó en vídeo las desesperadas condiciones de los hospitales locales. Dentro no hay nada. No hay medicinas, ni alimentos, ni siquiera pueden dar de comer a los médicos. No pueden dar de comer a los pacientes. Me quedé atónito cuando vi esos pijamas de rayas azules y blancas. Me parecía estar viendo los campos de concentración de Auschwitz o Treblinka. Miles de norcoreanos han sufrido horriblemente por causas muy anormales. A quien cuestione el liderazgo de Kim Jong-il, le espera un campo de trabajos forzados. Las fotos de los satélites revelan que hay muchos en todo el país. Desde su fundación, el Estado de Corea del Norte ha tenido campos de trabajos forzados. Son tan terribles como los antiguos gulags, que existían en la época de la Unión Soviética. Tienen que cavar, abrir túneles, trabajar en las minas. Las jornadas son de 17 horas y muchas personas mueren de agotamiento en esos campos. Aumentó el número de refugiados que huían de Corea del Norte a China, Corea del Sur e incluso a Japón. También hay un gran número de refugiados que han dejado Corea del Norte, tanto por la mala situación económica como por la represión política. La pobreza del país es casi indescriptible, aunque Kim Jong-il y sus partidarios viven muy bien. A finales de los años 90, al programa nuclear de Corea del Norte no le faltaban fondos y seguía a toda máquina. Sí, su prioridad era la fabricación de armas, y si hubiesen gastado más dinero en comida no habrían muerto de hambre tantas personas. Para los norcoreanos, su armamento se convirtió en una fuente de orgullo nacional.
Los misiles desfilaron ante el público como parte de las fiestas. En 1997, por sugerencia de los pakistaníes, emprendieron en secreto un programa para producir uranio enriquecido hasta el punto de que pudiera ser utilizado en armas nucleares. Oí comentar a la gente que tenían 4, 6, 8 armas de plutonio. Llevaban a cabo otras actividades encubiertas, como los medios para la reforma económica. Sin duda, parte de las formas con las que el régimen intentaba obtener beneficios eran actividades ilícitas, tráfico de drogas y falsificaciones. Otra cosa muy importante es la exportación de armas, y especialmente de misiles, que produjo muchos ingresos a su economía. Temo que Corea del Norte venda por un buen precio sus componentes nucleares y armas nucleares a Al-Qaeda o a otros grupos terroristas. En contra de la esperanza de su padre, su teoría de la autosuficiencia, Kim Jong-il llevó a su país al comercio internacional de tecnología nuclear. A finales de los 90, los ojos de Kim Jong-il se volvían cada vez más al exterior para conseguir mejoras en el país. Cuando reinició su programa nuclear secreto, inició una ofensiva global para conseguir apoyo político y económico. Corea del Norte ha intentado conseguir socios económicos en países occidentales, incluso en Estados Unidos, y especialmente en Corea del Sur, todo para mejorar su economía. Un dramático ejemplo fue la cumbre de junio del año 2000 en Pyongyang, entre Kim Jong-il y el presidente Kim Dae-jung de Corea del Sur, que apareció en los titulares de todo el mundo. Los surcoreanos estaban sorprendidos por un Kim Jong-il que no se esperaban. Era encantador, era racional, conversaba con su líder. Les decía a los surcoreanos, unámonos. Durante un tiempo se hizo muy popular en Corea del Sur, tanto que el gobierno estaba preocupado porque la gente se fuera. Más tarde, ese mismo año, Kim Jong-il estaba preparado para su primera aparición. Lo más interesante son sus ropas. Lleva una ropa tan informal que parece más un mecánico que el mandatario de un país. En octubre de 2000, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, visitó Corea del Norte. Era una oportunidad única para ver a Kim Jong-il cara a cara. Vive en su propio pequeño mundo, donde imagina cómo es Corea del Norte. Por otro lado, cuando hablas con él, es totalmente racional. Pocos norteamericanos han conocido a Kim Jong-il. Harold Koh también lo conoció como miembro del partido de Albright. Nos dio la impresión de que era una vieja estrella del rock que trataba de llamar nuestra atención y que, sobre todo, era un empresario. Kim Jong-il montó un elaborado espectáculo para sus visitantes. Había entre 50 y 100.000 personas en el estadio e hicieron una exhibición tras otra. Fue una actuación extraordinaria, perfectamente cronometrada. Era una campaña de publicidad muy bien ideada que iba en contra del carácter de Kim Jong-il. El líder, normalmente recluido, se aventuraba a salir más al mundo. En 2001 realizó un viaje en tren de 24 días a través de Rusia con un emisario ruso. Admite que no le gusta volar. Por ejemplo, en una visita a Rusia le dijo a un diplomático ruso: voy a Moscú en tren porque quiero ver desde tierra cómo está cambiando Rusia. Y eso no se ve desde el aire. Un año después, Kim Jong-il tuvo que enfrentarse a los cambios ocurridos en Estados Unidos. Madeleine Albright no había tenido tiempo de coordinar una conferencia cumbre con Bill Clinton, y una nueva crisis amenazaba al nuevo presidente de la administración. Pocas semanas después de convertirse en presidente, George Bush anunció que Estados Unidos no seguiría tratando ni negociando con los norcoreanos, porque no estaban cumpliendo sus acuerdos. Los norcoreanos se quedaron perplejos porque las cosas habían cambiado mucho desde la elección de George W. Bush. Pero todavía les esperaba una sorpresa aún mayor. En 2002, en su discurso de enero sobre el estado del partido, el presidente George Bush declaró que Corea del Norte, Irán e Irak eran una amenaza. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
Los norcoreanos reaccionaron muy enérgicamente contra las palabras eje del mal. Estaban sorprendidos por el lenguaje de Estados Unidos. Esta es la mayor proliferación mundial de misiles balísticos. Y el peligro que supone para el mundo no es solo que puedan usarlas, sino que puedan suministrar armas y materiales nucleares a otros países. En un mensaje al mundo después del 11 de septiembre, el presidente Bush dijo que Kim Jong-il, Saddam Hussein y Osama Bin Laden eran iguales. Kim Jong-il se convirtió en blanco de Estados Unidos. Sentían que aumentaba la hostilidad de Estados Unidos y los líderes norcoreanos pensaron que su defensa debía ser más fuerte. Una de las razones por la que el pueblo está hambriento es porque el líder de Corea del Norte no se ha preocupado de fortalecer su economía. Tenemos un gran corazón, pero no para alguien que deja que su gente pase hambre. Demonizando a Kim Jong-il, le hacemos mucho más difícil conseguir sus propósitos y también hacemos que Corea del Norte sea sospechosa en las mentes de muchas personas que cuando escuchan al presidente creen que habla a Dios. El liderazgo norcoreano llegó a la conclusión de que la mejor defensa es el ataque. Dijeron, tomemos el camino de la ofensiva, y por eso crearon otra crisis nuclear. Además de aumentar el desarrollo nuclear en Corea del Norte, los comentarios de Bush situaron a Kim Jong-il en una posición más alta en el ruedo mundial, para lo bueno y lo malo. ¿Sabe quién es Kim Jong-il? Tal vez recuerdes a su padre mental, Il. En una película de James Bond, serie favorita del dictador aficionado al cine, los malos son los coreanos. Y el gobierno presentó una protesta oficial en el verano de 2002. Era otra afrenta personal a Kim Jong-il. Poco después, ese mismo año, con el aumento de la crisis, Kim Jong-il tendió la mano a sus viejos enemigos. En octubre de 2002, 5 ciudadanos japoneses fueron devueltos a sus familias. Eran los únicos supervivientes. Kim Jong-il admitió que agentes norcoreanos habían raptado a más de 20 personas en las calles de Japón durante los años 70 para que entrenaran a los agentes que servían en Japón. Dijo que era algo que se había hecho en el pasado, que lo lamentaba y que no se repetiría, y que había criticado por eso al régimen de su padre. Pero estar cerca de un país que fabricaba armamento nuclear causaba inestabilidad en Asia, particularmente en Corea del Sur. El hecho de que Corea del Norte posea armas nucleares produce una gran desestabilización en el noroeste de Asia y en todo el mundo. Por eso, si no resolvemos el problema, Japón también querrá armas nucleares, Corea del Sur, Taiwán y tal vez otros. Mientras sus esfuerzos continuaban, los planes nucleares domésticos de Kim Jong-il salieron a la luz. En octubre de 2002, Corea del Norte confesó que estaban construyendo un reactor para enriquecer uranio. En diciembre, el régimen expulsó a los inspectores de la ONU y en enero de 2003 se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. En febrero, reabrió una planta para procesar material para armas nucleares. Cálculos aproximados indican que producían unos 150 kilogramos de plutonio cada año, y se estima que con eso tenían para fabricar 30 armas al año. Los avances se detuvieron. Corea del Norte pidió mantener conversaciones bilaterales con Estados Unidos, que fueron declinadas. Ambos bandos se observaban minuciosamente ante una ruptura. Continuaremos trabajando desde la diplomacia para dejar claro que Kim Jong-il recibirá la ayuda que necesita para su pueblo, pero que debe obedecer la demanda del mundo de que no desarrolle armas nucleares. Un año después del comentario del eje del mal, en marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak. Los norcoreanos se tomaron muy en serio nuestra invasión de Irak. Y creo que la lección que aprendieron es que no les íbamos a dejar fabricar armas nucleares y se prepararon contra un posible ataque. Cuando la Casa Blanca dedicó la mayor parte de su atención a Irak, las negociaciones se encaminaron a una solución diplomática entre Corea del Norte y sus vecinos.
Ha habido un factor unificador, porque hay 6 personas conversando de Corea del Norte, de Rusia, de China, de Japón y de Corea del Sur, que están muy unidos en su deseo de encontrar un final pacífico para los problemas nucleares en Corea del Norte. Las conversaciones de los 6 comenzaron en agosto de 2003, en un esfuerzo combinado entre Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, China y la Federación Rusa. Lo que Estados Unidos dice es que el chantaje no funcionará. Esto no es solo un problema entre Estados Unidos y Corea del Norte. Es un problema para muchos estados, particularmente los de la región. Creemos que hay oportunidades de que la diplomacia encuentre una solución. Pero negociar con los norcoreanos es un desafío importante. Con Corea del Norte es un tira y afloja constante. En otras palabras, nunca puedes estar seguro de si vas a hacer progresos o no, y si las negociaciones se van a romper. De pronto, una revelación terrible. In many parts of the world tonight, people are trying to interpret what North Korea really has in mind. Today, at a round of talks in Beijing, a North Korean diplomat announced that his country has nuclear weapons, will test them, and has the means to deliver them as well. Empezó un año de amenazas entre el gobierno de Bush y Corea del Norte. En Estados Unidos aumentó el temor porque Corea del Norte proporcionara uranio y tecnología nuclear a otros países. Si Corea del Norte consigue sus armas nucleares, los gobiernos de todo el mundo que desean adquirirlas mirarán a Corea del Norte e Irán con mucha atención. El resultado puede ser un aumento de la proliferación que supondría un gran riesgo para Estados Unidos y todo el mundo civilizado. Mientras, Kim Jong-il continuaba presidiendo un país aislado, con una economía paupérrima y una infraestructura que se desintegraba. En abril de 2004 se produjo una enorme explosión en un tren, en la estación ferroviaria de Yongchong. Murieron más de 160 personas y 1.300 resultaron heridas. Corea del Norte era incapaz de superar la crisis. After days of little information, more details are emerging about the devastating train explosion in North Korea. The repressive government of Kim Jong-il has made the rare decision to allow international relief workers into the country. En julio de 2004, Corea del Norte cerró nuevamente el acceso a su país y probó misiles de corto y largo alcance sobre el mar de Japón. Y Estados Unidos respondió enviando bombarderos a Corea del Sur como advertencia. En 2005 hubo un avance en las negociaciones. En julio, Estados Unidos estuvo de acuerdo con las primeras conversaciones bilaterales secretas con Corea del Norte, antes del principio de las conversaciones de los 6. Corea del Norte firmó un acuerdo que aceptaba desmantelar su programa nuclear a cambio de un reactor de agua ligera y otro tipo de ayuda. La declaración conjunta de 2005 conminaba a la DPRK a abandonar todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes. Era la primera vez que se lograba un compromiso en papel ante los 6. Los norcoreanos son expertos en negociaciones largas y difíciles antes de llegar a un acuerdo. Entonces firman el acuerdo y luego empiezan a renegociarlo. Las conversaciones de los 6 de la ONU quedaron en suspenso, en parte por las exigencias de Corea del Norte. La brecha por los malentendidos y el desconocimiento entre Corea del Norte y Estados Unidos es amplia y honda. Creo que no hay duda de que lo que quiere es dinero, petróleo y alimentos para apoyar su régimen. Durante el verano de 2006, Corea del Norte lanzó más misiles sobre el mar de Japón y 5 misiles el día de la independencia de Estados Unidos. Eso preocupó a Estados Unidos y a todo el mundo. La ONU les impuso sanciones financieras inmediatamente y como resultado, el embajador de Corea del Norte llevó a cabo un acto de rebelión en la propia sala. El día que aprobamos la resolución 1695, como respuesta, el embajador de Corea del Norte se levantó y salió de la sala del Consejo. A eso siguió la terrible explosión de la primera prueba nuclear de Corea del Norte en el mes de octubre. Para Estados Unidos, era la prueba definitiva de que Corea del Norte poseía armas nucleares. El hecho de que Corea del Norte haya hecho una prueba nuclear es una clara amenaza a la paz y la seguridad internacional. Después de la prueba nuclear, en octubre de 2006, la situación estaba tomando un grave cariz
Y tuvimos que usar una combinación de presión y diplomacia para conseguir que los norcoreanos volvieran a la mesa de negociaciones. Parecía que la carrera nuclear de Corea del Norte había llegado a un punto sin retorno. Para Kim Jong-il, las cosas habían cambiado mucho a finales de 2006. Se casó con su secretaria, Kim Ok, a los 2 años del fallecimiento de su esposa, Ko Young-hui, que había muerto de cáncer en agosto de 2004. Su reinado de terror y el temido programa nuclear parecían llegar a un final. Los inspectores de la IAEA fueron invitados a volver al país después de la visita en el mes de junio del subsecretario de Estado de Estados Unidos, el embajador Christopher Hill, el funcionario norteamericano de más alto rango que iba a Corea del Norte en 5 años. El embajador Chris Hill, negociador principal en las conversaciones de los 6, hizo un breve viaje a Pyongyang para expresar la necesidad de que Corea del Norte actuara rápidamente y cumpliera su parte del acuerdo del 13 de febrero. Creo que podemos estar casi seguros de que esta semana será la más productiva en el proceso de los 6. Conseguiremos que se cierre el complejo de Yongbyon. En julio de 2007, el envejecido dictador ordenó el cierre de la planta nuclear de Yongbyon y se esperaba que terminaran así sus aspiraciones nucleares. El acuerdo del 13 de febrero de 2007 ordenaba la total desnuclearización de Corea del Norte. A cambio, se prometió la entrega de 25 millones de euros en fondos controlados por Estados Unidos en uno de sus bancos de Macao, 1 millón de toneladas de combustible y otros arreglos económicos. Tuvieron que darles esto y lo otro, ayuda energética, ayuda económica. Los 6 también les dieron una visión más amplia de que ocuparían su lugar en Asia si daban el paso de desnuclearizarse. En cuanto los fondos de Macao y la primera remesa de suministros de petróleo fueron transferidos a Pyongyang, Corea del Norte cumplió su promesa y cerró su reactor nuclear en pocos días. Ya han hecho muchas promesas sobre la desnuclearización de la península de Corea y no las han cumplido totalmente. Examinando la historia, se observa un modelo de negociaciones difíciles y promesas incumplidas. Sigue habiendo dudas y esperanzas respecto a si este será el último capítulo de las aspiraciones nucleares de Corea del Norte. No creo que se pueda disuadir totalmente a Kim Jong-il, porque esas armas son su as contra Estados Unidos, contra Japón, contra el pueblo coreano. Pero aún en mitad de las duras negociaciones nucleares, ha tenido tiempo de concentrarse en la pasión de toda su vida, el cine. Presentó el documental El diario de las colegialas al Festival de Cannes de 2007. Kim Jong-il dirigió este documental sobre una colegiala egoísta que aspira a los ideales occidentales capitalistas, pero con un final feliz. Es la representación de que el Estado es más importante que el individuo. Esto podría expresar las difíciles elecciones a las que Kim Jong-il se enfrenta ante sus esperanzas para el futuro de Corea del Norte y para él mismo. Por una parte, Kim Jong-il quiere ser visto como el hijo amante. Dice ser el líder que ha guiado a los norcoreanos a través de las tradiciones revolucionarias de su padre. Por otro lado, quiere que se reconozcan las mejoras que ha hecho en Corea del Norte. Ha habido cambios tangibles en la vida cotidiana de los norcoreanos. La alimentación ha mejorado en los últimos años, con las contribuciones de organizaciones internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y de países vecinos, como China y Corea del Sur. Las reformas económicas han sido introducidas regularmente, alejándose de los ideales comunistas. Ha habido una ligera liberación de la economía, aunque en el campo se ven muy pocos cambios. Corea del Norte se ha abierto al turismo recientemente e incluso permite visitar uno de sus templos sagrados. Otra aventura económica es la venta internacional de su licor de arroz, soju, y se rumorea que llegará a Estados Unidos. Cuando el pueblo de Corea del Norte, que desde hace mucho está apartado del mundo exterior, llegue a comprender que está muy por detrás de Corea del Sur, se preguntará quién es el responsable, quién es el culpable, y eso llevará al cambio de liderazgo. Kim Jong-il corre ese riesgo.
Los norcoreanos continúan aislados del resto del mundo. Kim Jong-il no permite que su pueblo navegue por Internet. Solo pueden ver los sitios que él diseña. Pero el gran líder no puede controlar los desastres naturales. En agosto de 2007, una semana de lluvias torrenciales que asolaron el país provocaron terribles inundaciones que causaron 600 víctimas y dejaron sin hogar a 100.000 personas. La ONU y Corea del Sur enviaron millones de euros en ayudas. El país estaba en peligro de sufrir otra hambruna similar a la de finales de la década de los 90. Kim Jong-il tuvo que posponer la cumbre de Corea del Norte y Corea del Sur hasta octubre de ese mismo año. Kim Jong-il dio la bienvenida al presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, y después de varios días de conversaciones, los dos líderes firmaron un tratado de paz para terminar la guerra de Corea y dar los pasos necesarios hacia desmontar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Después de firmar el acuerdo de paz, los dos líderes levantaron sus brazos en señal de victoria y brindaron con champán. Los insistentes rumores sobre su delicado estado de salud plantean la cuestión de su sucesión. Es difícil decir quién sucederá a Kim Jong-il. Estamos viendo algunos indicios de que le sucederá a alguien de la nueva generación. Solamente ha habido una sucesión en el liderazgo del padre, Kim Il-sung, a su hijo. La gente habla de que probablemente le sucederá a uno de sus hijos, pero en estos momentos no se sabe con certeza. También está la cuestión del legado de Kim Jong-il. Es difícil imaginar que los coreanos, especialmente los norcoreanos, le tengan el mismo respeto que a su padre. Afortunadamente él es el último dictador comunista y creo que cuanto antes desaparezca su régimen, tanto mejor para el mundo. E indudablemente será mucho mejor para el pueblo de Corea del Norte. Hay un dicho coreano que dice: el que monta un tigre se arriesga a que se lo coma cuando desmonte. Y creo que eso resume el dilema al que hoy se enfrenta Kim Jong-il.